Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende a qué hora usted me vaya a ver. ¿Cómo están? Les envío un saludo desde aquí, esperando que ustedes estén bien. Y si alguno está enfermo, hay que orar por él. Si alguno está en alguna persecución, hay que pedir a Dios que lo fortalezca y le ayude. Y si alguno está en problemas, pues recordémonos que en el libro de Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces todo lo que nos sucede a nosotros, todo tiene que ver con la oración. Qué maravilloso lo que nosotros vivimos. Tenemos una buena respuesta de parte de nuestro Dios, el poder creer que todo lo que Él hace con nosotros es maravilloso. El creer y conocer que solo Dios hace al hombre feliz. No hay nada parecido a lo que Él hace. Pues el amor del Padre siempre se va a dejar sentir con sus hijos. Lo maravilloso es de que nosotros podemos creer, llegar y reconocer de que Dios es nuestra respuesta en cualquier oportunidad. Lo importante es de que nosotros podamos empezar y clamar. Dice la Escritura que nosotros podemos llegar al Padre a través de la oración. Muchos de nosotros a veces no oramos. ¿Sabe cuál es el problema más grande? El problema más grande es que nosotros le tenemos pereza a la oración. ¿Sabe cuál es el problema más grande? Es el que nosotros le tenemos pereza a la oración. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando usted le pone más atención a la pereza, hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer. A veces nosotros nos enfocamos más en hacer feliz a otras personas y no ser feliz nosotros. Ese es uno de los problemas más grandes que nosotros podemos enfocar en nuestra vida. Si ustedes llegaran a conocer lo que es la respuesta de nuestro Dios para nosotros, vamos a llegar a entender que Dios en verdad nos ama. Dice la Escritura que Él nos ama y nos conoce desde antes de la fundación del mundo. No sé si ustedes han llegado a conocer estas cosas, pero el amor del Padre está siempre para con los que le claman, para los que le buscan y para los que escuchan su voz. En el caso de nosotros, podemos decir que siempre que clamamos a Dios lo hacemos con el corazón. ¿Por qué con el corazón? Muchas veces nosotros queremos llegar a enfocarnos más en la necesidad de otros que no en la necesidad de nosotros mismos. Parte de ello podríamos decir que se debe a que nosotros siempre vamos a andar de una manera muy diferente y vamos a divagar nuestra mente de las cosas que en verdad necesitamos. En la Escritura nosotros encontramos esta palabra que dice que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué dice esta Escritura de esta manera? Porque la mayoría de nosotros, de las personas, siempre nos enfocamos en que cómo canta un cierto artista y nosotros lo único que hacemos es copiar lo que otro hace. Y la Escritura dice que Dios necesita que, no es que Él necesite, sino que Él nos inspira para que nosotros no solo le adoremos, sino que le cantemos en espíritu y en verdad.
¿Por qué? Porque tales adoradores busca al Padre. Es de que nosotros tenemos de que traer un cántico nuevo delante de Él en todo tiempo. ¿Qué quiere decir traer cántico nuevo? Un cántico que a nosotros en verdad sea tanto de exaltación, o como puede ser también un cántico de adoración. Y el adorar, ¿sabe qué significa? No es solo cantar, no son los cánticos lentos, no es los cánticos que usted le va a poner música o lo va a hacer así solo a capela, no. La expresión cánticos de adoración es nuestra forma de acercarnos a Dios para adorarle a Él. Oiga bien, la alabanza no es solamente cantar por cantar, no. La Escritura nos dice a nosotros que tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Y esto es lo que usted y yo tenemos que hacer. Adorarle siempre en todo tiempo e invocar su santo y bendito nombre. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, vamos a encontrar que en verdad Dios está haciendo algo maravilloso con nosotros. ¿Qué significa esto? Que hacer algo maravilloso. Lo que la Escritura nos está enviando a nosotros es que tenemos que hacerlo de una manera muy correcta. ¿Qué quiere decir la manera muy correcta? Quiere decir que nosotros vamos a acercarnos a Dios rogando que sea Él quien nos ayude en todo tiempo. Dice, Dios es mi fortaleza, Dios es mi pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué dice la Escritura esto? Porque en verdad cuando nosotros podemos clamar a Dios, Él nos va a escuchar. Y cuando Él nos escucha, entonces nosotros vamos a poder entender que Dios está ahí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana en que se levanta el sol. Esto es lo que dice la Escritura. Que nosotros podemos acercarnos a Él ahora en tanto que está cercano. Y nosotros podemos llegarnos a Él ahora en tanto que Él también está cercano. Por eso la Escritura no se equivoca. Nunca nos ha dejado de dar siempre el mensaje correcto para que nosotros podamos clamarle a Él en las buenas y en las malas. Mire, usted y yo podemos clamar a Dios en todo tiempo. No importa que estemos en paz, no importa que estemos en turbulencia, no importa que estemos en un tiempo apacible, no importa el tiempo en que estemos. Lo que Dios quiere es que nosotros nos alleguemos a Él, porque Él dice, allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Esto es lo maravilloso de lo que usted y yo podemos llegar a entender del amor de Dios. ¿Qué significa amor de Dios? Amor nosotros conocemos el amor incondicional. Podríamos decirlo que sería el amor ágape. Y ese es el único amor que identifica a Dios. El amor ágape. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios tenemos que llegar a entender que Dios en su infinito amor, Él nos ha demostrado que en verdad nos ama y que no nos quiere dejar solos, que Él quiere estar con nosotros todos los días. ¿En cuánto tiempo? Todo el tiempo. Por eso dice en el libro de Juan, donde Jesús nos insta a que nosotros tenemos que orarle a Dios en todo tiempo. Por eso dice la Escritura que nosotros tenemos que cantarle. Pablo y Silas. ¿Quiénes eran Pablo y Silas? Pablo en su vida anterior, antes de llegar a conocer a Jesucristo, Pablo era Saulo. Y él era uno de los principales que él podía manejar la ley a su antojo. Dice que él agarró cartas con autorización para poder matar a todo aquel que buscaba a Dios, que lo adoraba y que
que le glorificaban. Entonces, este caso fue que Pablo, antes de ser cristiano, Pablo era igual que usted, igual que yo, igualitos, que nos oponíamos a todo, que nos oponíamos al evangelio, que nos oponíamos a la enseñanza, que nos oponíamos también a los que predican por las calles. Y no solo eso, no solo que se oponían, sino que también, oiga bien cómo dice la Escritura, sino que también él maltrataba y golpeaba a los que buscaban a Jesús. ¿Por qué lo hacía? Porque según él estaba defendiendo la fe que ellos tenían, la fe que ellos creían, porque ellos se dirigían conforme a lo que dice la Escritura, conforme a lo que dice la Escritura acerca de que ellos tenían que salvaguardar lo que es la fe de ellos. Igual como, voy a meter un poquito este tema, pero igual como lo son los católicos defienden una fe que no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros solo tenemos que adorar al que hizo los cielos y la tierra, al único, al creador de todo lo que existe. Pero nosotros no, nosotros siempre vamos y adoramos a fulano, a sultano y a mengano. Y esto es lo que dice la Escritura, que nosotros no tenemos que arrodillarnos, no tenemos que adorar a nadie más, sino que solo al creador del universo. Y esto es lo que hacía Pablo el apóstol, que él perseguía a los cristianos. Él perseguía a todo aquel que hablaba de la fe en Cristo. Y el problema más grande no era tanto eso, sino que el problema era que hasta autorizaba para que los mataran. Imagínense, él autorizaba para que mataran a los hijos de Dios. Imagínense que usted, siendo un adorador, siendo alguien que predicaba el evangelio, usted tenía que estar a la expectativa, viendo a ver qué hacía, viendo a ver en dónde se ocultaba para que no le hicieran ningún daño. Tremendo, pero esto sucedía a raíz de que él había crecido conforme a una enseñanza. ¿Qué significa la enseñanza que él había recibido? Él había recibido la enseñanza del judaísmo. Oiga bien, el judaísmo que lo involucraba a él a defender que ninguno afuera de lo que es la tierra de Israel podía llegar a ser salvo. Tremendo. Y el que estaba fuera de Israel, ellos nos tenían a nosotros como lo peor, como lo más malo. Ellos nos tenían, y un ejemplo tan grande que nosotros tenemos es de que hay muchas personas que porque tienen algunos centavos, algún dinerito, ya quiere empezar a poner a la gente en mal, que ya le dice tú no eres nada, tú no eres nadie, tú eres aquí, tú eres allá, y empiezan por lastimar lo que es la autoestima de las otras personas. Esto es lo que hacía Pablo. Pablo hacía esta situación tan difícil porque no permitía que nadie, oiga bien, que nadie buscara a Dios, sino que era por el medio de lo que ellos conocían. Dice que tenían que llegar, oiga bien, tenían que llegar a tal grado de que tenían que circuncidarse. La circuncisión la tenía que hacer un sacerdote, y esto era en cierto sentido doloroso, es doloroso todavía, porque a ciertas personas tienen que hacérselos no porque sea parte de su religión o algo, sino que a veces se hace por necesidad o por salud. Y esto es lo tremendo, porque cuando nosotros vemos estas situaciones difíciles de la vida, nosotros queremos solucionarlo de una u otra manera. Imaginémonos que estamos en un lugar donde nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, y de repente llega
un grupo de personas con autorizaciones legales que dicen, aquí ustedes no pueden adorar, aquí ustedes no pueden buscar a Dios, así es que ahora nos lo vamos a llevar presos y el que no quiera va a sufrir las consecuencias. Imaginémonos estas cosas tremendas que podemos ver. Son las cosas que nosotros a veces no podemos llegar a entender, porque en el caso de esto es de que nosotros por miedo a veces no dejamos que sea Dios quien trabaje por nosotros. El miedo es tremendo, porque a nosotros nos puede empujar a alejarnos más de Dios o a acercarnos más a Dios. Una de dos. Pero lo que la Biblia dice es que nosotros no tenemos que tenerle miedo a Dios. Nosotros lo que tenemos que tener a Dios es temor. ¿Qué quiere decir temor? Temor quiere decir no hacer cosas malas, porque sabemos que haciendo cosas malas nos alejamos de Dios. Y esto es lo que dice la Biblia, que no tenemos que hacer cosas malas para no alejarnos de la presencia de Dios y estar siempre en comunión con Él. Llegar a entender el amor de Dios no se necesita mucho trabajo. Se necesita más que todo decisión a buscarlo. Por eso dice la Escritura, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tantos que está cercano. Mire, si a veces el impío, ¿quién es el impío? Es aquel que un día fue cristiano y se alejó de Dios y empezó a buscar las cosas del mundo. Este es el impío. De él habla mucho la Biblia. ¿Por qué? Porque después de, como hay un canto, después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste fue para esta persona volver al mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando busquemos a Dios, busquémosle de todo corazón. Llamémosle en tanto que Él está cercano. ¿Por qué? Porque Él nos ama a pesar de lo que nosotros estemos viviendo. Y por eso yo les invito a ustedes a que siempre empecemos por el buen camino a creer que Dios está haciendo algo maravilloso en nosotros. Saludos a todos nuestros amigos que nos están visualizando a través de Facebook. En este momento estoy en Facebook Live también. Las dos páginas están trabajando. Facebook Live, si usted quiere buscarme allá, búsquenme como Amigo Músico. Y gracias a todos los que nos están siguiendo a través de TikTok también, Amigo Músico 70. Primero ponga el numeral, el signo de número, y luego de corrido Amigo Músico 70. En el caso de Facebook, búsqueme como Amigo Músico. Ponga el signo numeral y ponga Amigo Músico y de ahí aparece también. Entonces usted y yo podemos llegar a ser adoradores, que adoremos en espíritu y en verdad. ¿A quién iremos? Fueron las palabras que dijeron los apóstoles a Jesús, porque estaban ellos en una encrucijada, porque la gente se estaba yendo, la gente se estaba alejando de oír la palabra de Dios, y le dice: maestro, le dice, qué dura es tu palabra. Y él les dice a ellos: ¿por qué lo dicen? Porque mira, todos están yendo y solo hemos quedado nosotros. Y ellos creyeron que Jesús les iba a decir: no, vayan y díganle a la gente que se regrese, que no tienen que irse porque tienen que estar aquí y ya no voy a hablar de eso. No, él les dijo a ellos también: si ustedes quieren, váyanse ustedes también. Tremendo lo que sucedió, porque ellos creían que Jesús les iba a decir a ellos: no, ya no voy a hablar esta palabra. Y en eso, a eso se basan muchas personas que no predican el amor de Dios, que no predican el evangelio como debe ser, sino que predican otras cosas y empiezan a tratar a la gente mal. Eso de que estén tratando a la gente mal
Eso no es parte de Dios, no es parte del plan de la salvación, no es parte del plan de la predicación, sino que lo que la Biblia dice es de que nosotros tenemos que predicar con amor. ¿Por qué predicar con amor? Porque dice la Biblia que lo que por gracia recibisteis, también dadlo de gracia. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Si nosotros hemos llegado a conocer el Evangelio por amor, nosotros también tenemos que predicarlo por amor. Esto no es don de nosotros, es un don de Dios. Y por eso nosotros necesitamos acercarnos a Dios mientras puede ser hallado. Maravilloso, maravilloso el mensaje. Y usted y yo tenemos que seguir adelante. No dejemos que usted como cristiano se retire, porque cuando usted se retire, entonces la Biblia va a hablar de usted, que dice que usted es el impío, que también, porque ya estuvo en las cosas de Dios y se alejó. Tenemos que acercarnos a Dios. ¿En qué tiempo? En todo tiempo. En todo tiempo. Y la verdadera adoración, oiga bien, la verdadera adoración es cuando usted viene ante Dios y usted expone todo lo que le está sucediendo, todos los problemas que se tienen. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Para poderle llamar, para poderle clamar, tenemos que entrar en adoración. Y adoración es exponer a Dios cuánto nosotros le amamos o cuánto deseamos que Él esté con nosotros en nuestro corazón y en nuestra vida. No olvidemos que Dios nos ama. Él está con nosotros y Él nunca nos va a dejar. Su presencia tiene que estar con nosotros en todo tiempo. Caminar con Él, hablar con Él, andar con Él y pedirle que nunca nos deje su presencia. Pues la Escritura nos habla a nosotros que tenemos que creer que el amor del Padre está también en el Hijo, y cuando el Hijo está conjunto con nosotros, Él nos ama también a nosotros. Mire, por eso dice, hay un cántico que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y esto no es solo un cántico, sino que también lo encontramos en las Escrituras, donde nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios. Ajá, qué maravilloso. Gracias a Sergio Ayala por estar ahí. Gracias a González Ramírez allá en Manassas. Gracias a Saúl Pérez allá en Annandale, Virginia. Gracias a César Pérez, mi hijo, que también está ahí. Gracias a ustedes que siempre
compas.